Muy buenas tardes. Es un gusto iniciar esta segunda mesa del coloquio internacional Elementos teológicos, filosóficos y artísticos en la conformación de la Nueva España, actividad en memoria de la doctora Carmen Rovira, y parte de las actividades del proyecto PAPIT, Barroco y Humanismo, y así como del Seminario de Investigación, Religiosidad y Cultura, ambos comandados, dirigidos por la doctora Julieta Lizaola. El día en esta mesa, en esta segunda mesa, tendremos 4 ponencias, cuya temática es ciencia, filosofía y humanismo. Tendremos a 4 ponentes y, bueno, sin más preámbulo, presento a la primera de ellos, la doctora Marta Nogueroles, a quien le agradecemos mucho que a pesar del horario que hay en España, nos esté acompañando en este momento. La doctora Marta Nogueroles Jové es profesora del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte del Instituto Demos Paz, Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, y de la Cátedra UNESCO Educación para la Justicia Social. Especialista en el pensamiento filosófico de la España de la transición democrática, sus intereses principales son el pensamiento español contemporáneo, en particular el pensamiento de las mujeres, y la filosofía de la educación. Además de publicaciones en revistas especializadas, es autora del libro Fernando Savater, Biografía intelectual de un joven filósofo, editora de Nuevos Diálogos de Pensamiento Crítico y coordinadora, junto con Juana Sánchez Gay, del Diccionario de Pensadoras Españolas Contemporáneas, siglos XIX y XX. Con mucho gusto le damos la palabra para su ponencia titulada La influencia del cristianismo erasmista en el humanismo hispano. Adelante, Marta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este congreso. Voy a empezar mi ponencia hablando, voy a decir primero que las fuentes para hacer este trabajo han sido la obra de José Luis Avellán, también Marcel Batallón, que es uno de los grandes especialistas en erasmismo, y también Joaquín Xirau y Ramón Xirau. Llamamos erasmismo a un movimiento cultural de renovación espiritual que tuvo lugar en España desde la primera mitad del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVII, y que podemos decir que ha llegado hasta nuestros días. La palabra erasmismo viene de Erasmo de Rotterdam, uno de los humanistas más importantes del Renacimiento, que nació en Rotterdam en 1467 y murió en Basilea en 1536. Es importante señalar que el erasmismo en ningún país tuvo tanta fama como tuvo en España. Y además que Erasmo de Rotterdam, pues la amistad de Erasmo de Rotterdam se la disputaban tanto los reyes como los papas, como los personajes de la política de aquel momento. Entre las obras que escribió podemos nombrar el Tratado o Sermón del Niño Jesús, Loor del Estado de la Niñez, Tratado de las Querellas de Paz, Enchiridión o Manual del Caballero Cristiano, El Elogio de la Locura, etc. La más importante de todas ellas es el Enchiridión, que lo tradujo al castellano Arcediano de Alcor, y el contenido de este libro es el cristianismo interior y el rechazo de las cosas mundanas y visibles para elevarse a las invisibles y permanentes. Según Erasmo, las armas del caballero cristiano son el conocimiento de la ley divina mediante el tema de los textos sagrados y la oración mental frente a la vocal. Erasmo también critica en este libro las devociones a los santos, el fanatismo, las ceremonias y las prácticas rutinarias. Él lo que buscaba era el retorno a las fuentes escriturales de la fe, un cristianismo
esencial centrado en torno a la salvación por la fe en Cristo. Para Marcel Batallón, Erasmo aspiraba a ser cristiano y se negó a ser abanderado de una secta y a ser un hereje. Él lo que quería era ser ortodoxo. El contexto histórico donde surge el erasmismo y los antecedentes son el Renacimiento y además, pues en aquel momento había una corrupción del clero muy importante a finales del siglo XIV y durante el siglo XV. El clero en aquel momento no solamente cometía pues, los pecados de la carne, sino que era habitual la venta de cargos dentro de la iglesia, lo que se llamaba simonía. Se ponían a la venta cargos de obispo, de cardenal, incluso de papado, y también esta corrupción se daba dentro del clero secular. En este ambiente es donde aparece el erasmismo, que busca la renovación de la espiritualidad. En España, que es en el país donde más éxito tuvo, de hecho, hay una frase significativa del profesor Avellán que dice: Erasmo era holandés, pero el erasmismo era español, o sea, fue español. En España encontró un ambiente muy propicio, muy favorable, porque además de toda esta corrupción que había por parte del clero, había pues también muchos judeoconversos que eran discriminados por los llamados estatutos de limpieza de sangre, y esto provocaba la división de la sociedad española en cristianos viejos y en cristianos nuevos. Y estos últimos, los cristianos nuevos, se sentían muy discriminados. En este sentido, el erasmismo tuvo mucho éxito entre los cristianos nuevos, porque como predicaba el amor indiscriminado de Cristo a todos los hombres, pues bueno, encontraban ahí un refugio para esta discriminación que sentían. El erasmismo lo podemos definir como un doble movimiento, un movimiento religioso por un lado, humanista por otro, que quiere introducir en la conciencia cristiana palabras de concordia, esperanza y paz. Se trata de buscar lo más profundo de la tradición cristiana. En España tomará cuerpo esta doctrina en la fundación de la Universidad de Alcalá y también en la publicación de la primera Biblia políglota de Europa. El núcleo central del erasmismo es la filosofía Christi o la filosofía de Cristo. Se trata es la idea del cuerpo místico, es decir, todos somos miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y hemos de mantener con él, con Cristo, la misma relación que los distintos miembros del cuerpo mantienen con la cabeza. Según Joaquín Xirau, la filosofía de Cristo se levanta en contra de la escolástica, que pretende tener en su mano el secreto de la ciencia de Dios. También es una reacción contra la religión de los ritos. Frente a esto, la filosofía de Cristo propone la palabra directa de Cristo que está contenida en los textos del Nuevo Testamento. La filosofía de Cristo ha de ser directamente vivida, no argumentada. Y para comprenderla y saborearla basta tener el corazón lleno de fe. Es preciso que el cristianismo deje de ser un conjunto de ceremonias y se convierta en una reforma profunda del corazón, para que dejemos de ver a las personas persiguiendo riquezas y a la cristiandad destrozada por las guerras. En este sentido, la filosofía de Cristo se atiene a los preceptos del Evangelio, que ordena a los cristianos vivir en paz y hace de la Eucaristía un símbolo de amistad. Todas estas ideas tuvieron una dimensión política muy importante, así como una dimensión también filosófica. Por ejemplo, la política imperial de Carlos V es una política religiosa inspirada en la figura de Erasmo. De hecho, Erasmo le dedica su libro Educación del Príncipe Cristiano, y la doctrina de este libro es la antítesis de la de Maquiavelo. Pues el príncipe, si quiere llamarse cristiano, tiene que orientar su política en el sentido de la filosofía de Cristo, es decir, mantener la justicia en el interior del reino, conservar la paz con las demás naciones
es la doctrina de la concordia entre las naciones cristianas. El imperio, por tanto, representa la unidad espiritual cristiana, por lo que Carlos V sería más un jefe espiritual que un político y su función estaría muy próxima a la del Papa. Así pues, el buen príncipe está sujeto a normas morales superiores que debe empezar por aplicar a sí mismo. El erasmismo tuvo una gran influencia en muchísimos autores. Aquí solamente voy a nombrar a unos pocos, porque no da tiempo de más. Por ejemplo, influyó muchísimo en Luis Vives, en los hermanos Valdés, en Luis de León, en Cervantes, en Francisco de Vitoria y en los grandes misioneros evangelistas de América. Todos ellos coinciden en la necesidad de restaurar la pureza de los ideales y la fuerza creadora del espíritu. Quieren recuperar las verdades de la doctrina cristiana y volver a un cristianismo práctico, tomando al pie de la letra las palabras de Cristo. Estas ideas, como he dicho, pues influyeron en Francisco de Vitoria, que construye una doctrina del derecho de los pueblos reunidos en una amplia libertad humana y pone los cimientos del derecho internacional a partir de todas estas ideas. En Luis Vives, el gran humanista y pedagogo, preocupado por el destino de la humanidad, vemos que también calan muy fuerte estas ideas. Él entró en contacto con Erasmo, con quien le unió una amistad entrañable, lo defendió contra sus adversarios y le llamó su señor, maestro y padre. Para Vives, el ideal supremo no se encuentra en el cultivo de las letras clásicas, ni en la persecución de la gloria o la fama, sino en la dignificación del hombre. La palabra humanismo recobra así su significación más auténtica. Lo humano se opone a lo inhumano. Humanidad es un sentimiento mediante el cual se mira como socios a todos los individuos del género humano. La educación, según Vives, estará basada en la moral cristiana y su ideal en las doctrinas de la filosofía Christi. Vives, muy preocupado por los problemas de su tiempo, propone al emperador Carlos V esta filosofía de Cristo como algo a poner en práctica. Para Vives, la naturaleza humana tiende al amor. Somos seres sociales, aptos para la vida en comunidad. El único camino para llegar a la concordia y a la paz cristiana es el apaciguamiento de las pasiones. Para Vives, además, existe una sociedad universal constituida por el género humano en la que ningún pueblo quedaría excluido, tampoco los indios. En este sentido, todas las guerras son injustas y solo es justa la defensa legítima ante la agresión. Vives, al igual que Erasmo, también se indigna ante los altos poderes de la Iglesia que deberían dar ejemplo de humildad y pobreza, y afirma que los habitantes de las Indias occidentales pueden alcanzar la gloria con solo poner en práctica el amor a Dios y al prójimo. Para Vives, la educación tiene una misión fundamental, y es orientar la educación en el odio santo hacia la guerra. Vemos también la influencia del erasmismo en el médico segoviano Andrés Laguna. En su obra, por ejemplo, Viaje de Turquía, no hace diferencias en cuanto a conducta entre turcos y cristianos, pues dirá que tanto unos como otros cometen malas acciones. El erasmismo lo vemos también reflejado en el Quijote. Avellano recuerda la frase de Batallón: si España no hubiera pasado por el erasmismo, no nos habría dado el Quijote. Para Avellán, esta influencia se puede ver, por ejemplo, dentro del Quijote, en la contraposición entre cristianismo y catolicismo. El término cristiano aparece en el Quijote 179 veces, mientras que el término católico aparece únicamente 24 veces. Cristianismo se identifica con amor, con caridad, mientras que catolicismo con poder compartido con el Estado, inquisición, autos de fe, autoritarismo, jerarquizante. La moral de amor, comprensión, tolerancia, la conducta caritativa, el cristianismo alejado de ceremonias y ritos, el sentido de la libertad, todo esto que aparece en el Quijote es propio del erasmismo. Otro de los autores
que también recibieron esta influencia fue Fray Luis de León. En su obra Los nombres de Cristo vemos el núcleo de su pensamiento religioso y donde el erasmismo desempeña un gran papel. De forma resumida, estos serían los rasgos erasmistas de Fray Luis de León. Defensa de la lengua vulgar, del romance como lengua de la espiritualidad y de la teología. La Iglesia, por otro lado, en contra de esto, defendía la utilización de las lenguas clásicas como el latín. Fray Luis de León defendía un cristianismo íntimo, calado de humanidad, como podemos apreciar en los nombres de Cristo. Él también distingue entre religiosidad interior y exterior y pondrá a la religiosidad interior por encima. Un cristianismo interior donde todos los hombres sean iguales en linaje y condición. También vemos esta influencia en la exaltación que hace de la paz, a la que pone por encima de los bienes espirituales. Otro ejemplo serán los hermanos Valdés, Alfonso y Juan de Valdés. Sobre todo, de Alfonso se decía que era más erasmista que el propio Erasmo. En su obra Diálogo de las cosas ocurridas en Roma y Diálogo de Mercurio y Carón, vemos todas estas ideas. Hace una denuncia de la corrupción e inmoralidad del mundo cristiano, defiende también, como lo hacía Fray Luis de León, el cristianismo interior y la política imperial como la única solución para reformar un estado espiritual tan depravado. Valores de la paz contra los de la guerra. El cristianismo, para Valdés, es una religión de amor y de concordia entre los hombres. Valores como amor, caridad, humildad y sencillez aparecen continuamente. Ramón Xirau, en un librito titulado Idea y querella de la Nueva España, nos habla también de un grupo de humanistas españoles que pertenecen a esta línea erasmista. Así, por ejemplo, Fray Luis Garcés, discípulo de Nebrija, que nació en el año 1457 y murió en México en 1547, después de haber sido obispo de La Scala. Escribió una carta dirigida al Papa Paulo II que tuvo mucha influencia en la promulgación de la bula Unigenitus Deus, donde declara que los indios, por ser criaturas racionales, son capaces de la fe. Es una carta con un profundo sentido humanista y erasmista. También nos habla Ramón Xirau de Juan de Zumárraga, que nació en Vizcaya en 1475 y murió en la Ciudad de México en 1548. Conoció la obra de Erasmo y en especial el Enquiridión, le interesó mucho la filosofía Christi y hablaba de una sociedad cristiana en la cual la religión fuera un asunto vital. Fue nombrado protector de los indios por Carlos V y llegó a México en 1528. En 1530 el Papa Clemente VII lo confirma obispo de México. Llevó a cabo una labor misionera y civilizadora, fundó la Universidad de México y trajo la imprenta. También nos habla de Vasco de Quiroga, que nació en torno a 1470 en Madrigal de las Altas Torres, estudió jurisprudencia en Salamanca y conoció la obra de los humanistas, especialmente la Utopía de Tomás Moro. Llegó a la Nueva España en 1530 y fundó los hospitales de Santa Fe en México y los de Michoacán. Fue además nombrado obispo de Michoacán y aplica a las poblaciones que rodean el lago de Pátzcuaro un sistema de gobierno que funciona como una utopía realizada. Su influencia llega hasta nuestros días. Bueno, después de este recorrido, me queda también decir que el propio Joaquín Xirau y Ramón Xirau y también José Luis Avellán se declaran ellos mismos erasmistas. Sobre todo lo vemos, donde más lo podemos ver es a través de la obra de Joaquín Xirau, sobre todo en esta obra tan hermosa, Amor y Mundo,
y él además será también un gran especialista en erasmismo y para Joaquín Xirau, el erasmismo también estará conectado con otra corriente que tuvo una gran influencia en España, que es el krausismo, y lo verá como dos elementos que son la expresión de un humanismo español. Este humanismo coloca a la persona dentro, la persona humana en el centro del cosmos, sin dejar de lado la dimensión de libertad y la dimensión religiosa. El núcleo esencial permanente del alma hispánica para Joaquín Xirau será este espíritu liberal, y además nos dirá que la libertad, la paz y la dignidad que vemos, por ejemplo, en Bolívar, no viene únicamente de la Revolución Francesa, sino que vendrá también del erasmismo. Dirá además Xirau que todo esto ya lo vemos incluso en el siglo XIII, en Ramón Llull, cuando en su afán de llevar la unidad y la paz a la cristiandad para la salvación del mundo. Y lo vemos también en las sectas de los alumbrados e iluminados que buscan el culto interior y el contacto con Dios. En definitiva, para Joaquín Xirau, el humanismo español es el intento de salvar la unidad ecuménica de un mundo que se extingue. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues muchas gracias Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pero claro, como aquí son las 4:30 de la tarde, me resulta un poco raro deciros buenas noches. Pero bueno, para mí sí son buenas noches. Bueno, muchas gracias, Julieta, por invitarme, de verdad. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por participar. Es excelente tu participación, como siempre. Un abrazo, Marta. Que estés muy bien. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con esta segunda mesa del coloquio internacional, elementos teológicos, filosóficos y artísticos en la conformación de la Nueva España. Le doy la palabra a continuación a Marta del Carmen Rojas Barreto, quien es licenciada en Filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del proyecto de investigación Barroco y Humanismo, su presencia en la conformación mexicana, recuperación de una singularidad teórica. Actualmente es estudiante de maestría del programa de maestría y doctorado en filosofía por parte de la misma institución y nos va a presentar la ponencia titulada La justa entre dos paradigmas, la primera exploración científica hacia el nuevo mundo. Marta, te doy la palabra. Pues antes que nada le agradezco a la doctora Julieta y al doctor José Luis, que no está, pero por la invitación a este gran proyecto. Voy a compartir pantalla, a ver si me ayudan. El siglo XVI se caracterizó por ser la época de quiebre para Europa. El mundo tuvo que reconfigurarse a partir del descubrimiento de América y el afianzamiento de los imperios a través de la conquista y explotación de nuevos territorios. El nacimiento y control de las rutas marítimas fue fundamental para imperios como el español, donde el dominio de territorios comenzaría en la cimentación de nuevas rutas marítimas comerciales. La expansión europea durante el siglo XVI tiene como punto nodal motivos económicos, políticos y religiosos, pero al mismo tiempo también científicos. Tal como lo señala Nieto Olarte, se desplegó una fuerte actividad tecnocientífica para la aprehensión del Nuevo Mundo. De hecho, la empresa científica de exploración jugó un papel relevante en la consolidación de los diferentes imperios europeos. Sin lugar a dudas, el siglo XVI es de una relevancia fundamental debido a las transformaciones que cambiarían la visión del mundo que predominaba en ese momento. Y abro cita. Es innegable, sin embargo, que a finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, los navegantes cristianos y los ibéricos en particular abrieron rutas, cubrieron grandes distancias y pusieron en contacto partes del globo y culturas que se desconocían por completo. Fin de la cita. La exploración ibérica cimentó las dos rutas comerciales más grandes e importantes de la época, Portugal con la India, que va desde Lisboa a Goa, y España con América, que va desde Sevilla a diferentes puertos en el Caribe y el Golfo de México.
Estas nuevas rutas no solo serían relevantes a nivel comercial, sino que también traían consigo un nuevo orden mundial. La riqueza del Nuevo Mundo era algo inigualable para los exploradores españoles, por lo que requerían forzosamente de conocimientos de aquellos territorios para lograr sobrevivir. El control de aquellas tierras y llevar las riquezas del Nuevo Mundo hacia el Viejo fueron de las mayores problemáticas para el imperio. Para lograr la apropiación se implementó un sistema de registro y acopio donde se detallaría las rutas, animales, plantas, habitantes, minerales, etc. Las reglas de recopilación de datos se convirtieron en algo de suma relevancia, ya que permitía sistematizar toda esa información de manera más sencilla. Y abro cita. La información proveniente de los navegantes y exploradores requería de sistematización, para lo cual fue necesario definir reglas de juego comunes en la recopilación de experiencias y observaciones. Proyectos esenciales para el imperio, como la elaboración de mapas, serían imposibles sin la normalización de la experiencia. De nada sirve un montón de exploradores y navegantes con experiencias individuales y sin códigos estables de observación. Y cierro cita. Bajo estos términos es que se decidió crear dos instituciones que se encargarían del control de las Indias, el Real Consejo de Indias y la Casa de Contratación. La Casa de Contratación surgió en el año 1503 en la ciudad de Sevilla con la encomienda de recopilar, ordenar, registrar y vigilar toda la información proveniente del Nuevo Mundo, así como la implementación de reglas para las recopilaciones de los exploradores de los recursos naturales y geografía del lugar. Sin embargo, poco a poco dejó de ser un centro de almacenamiento de mercancías para convertirse en una monumental institución que se centraría en objetivos comerciales, científicos, económicos, políticos y morales. Entre los objetivos principales se encontraba garantizar la navegación a través de la construcción de naves y cartas de marear, manejar licencias de viaje, el registro de todas las plantas, animales, minerales que se movían entre el Nuevo Mundo y el Viejo, e incluso adiestrar a los pilotos y marineros. Esta institución se le permitió una autonomía administrativa, judicial y política para funcionar con independencia y lograr centralizar toda la información, actividades marítimas y mantener el comercio lo más eficaz posible. Olarte señala que uno de los grandes desafíos se centró justamente en conocer todo este territorio desconocido, tal como lo expresaría Fernández de Oviedo. Y abro cita. ¿Cuál ingenio moral sabrá comprender tanta diversidad de lagunas, de hábitos, de costumbres de los hombres de estas Indias? Tanta variedad de animales, así domésticos como salvajes y fieros, tanta multitud inarrable de árboles copiosos de diversos géneros de frutas y otros estériles, así de aquellos que los indios cultivan como los de la natura, de su propio oficio produce sin ayuda de manos mortales. Cierro cita. La misión de catalogar, describir y nombrar esa naturaleza exuberante fue una empresa colosal que desplegó la necesidad de construir tratados etnográficos, enciclopedias de historia natural, botánica y medicina, instrumentos de navegación, etc. Ante el surgimiento de una nueva visión del mundo, nacieron dos disciplinas que acompañaron las tradiciones cosmográficas e históricas, la historia natural y la historia moral. La historia natural se centraba en los animales, la geografía, las plantas y minerales, mientras que la historia moral se enfocaba en los humanos y sus interacciones. De hecho, no eran disciplinas separadas, se alimentaban una de la otra. Comenzaron a aparecer obras de grandes cronistas y naturalistas como Fernando González de Oviedo, Francisco Hernández o José Acosta. Estas obras intentaban clasificar, describir, denominar y hacer familiar todo lo extraño del Nuevo Mundo desde la tradición clásica europea. Sin embargo, la apropiación de esta naturaleza conllevó el rompimiento teórico con diferentes autores clásicos que habían sido la piedra angular del conocimiento. Y es que, tal como lo señala Olarte, la educación de muchos de los naturalistas y exploradores jugó un papel fundamental para dar explicación a las Indias. La gran mayoría de los cronistas tenían una educación que tenía como base a Aristóteles, Plinio y Dioscórides. De ahí que sus referentes de apropiación fueran estos tres clásicos, y abro cita. Estos autores fueron el principal referente para traducir el paisaje americano y equipararlo a los esquemas familiares del Viejo Mundo, o en el más extremo de los casos, para erigir una idea de lo salvaje americano frente a la idea civilizada de Europa, idea que empezó a gestarse con el descubrimiento de América. Y cierro cita. Los viajeros del siglo XVI emprendieron una empresa científica colosal cuando comenzaron el proceso de aprehensión de América.
Los grandes naturalistas desplegaron su comprensión del nuevo mundo a través de sus marcos de referencia que estaban cimentados en textos antiguos y medievales, pero pronto se percatarían que su horizonte no iba a ser capaz de dar explicación a esa tierra desconocida a la que se enfrentaban. Aristóteles fue uno de los referentes más importantes a la hora de construir las historias naturales y la cosmografía, pero el autor decisivo que siguió en el pie de la letra fue a Plinio. La obra de Plinio inspiró a los cronistas y naturalistas a conformar la historia natural tal y como él ya lo había hecho. No obstante, este marco de referencia comenzó a ser insuficiente para dar cuenta sobre las criaturas extrañas que se les presentaban, por lo que, sin darse cuenta, tuvieron que generar un nuevo horizonte que permitiera catalogar esa flora y fauna dentro de los marcos de referencia tradicionales. Y abro cita. Los grandes tratados de historia natural, las grandes enciclopedias de la antigüedad y las obras clásicas escritas por Aristóteles, Plinio, Dioscórides y Ptolomeo eran los referentes a disposición para entender lo nuevo. Pero frente a los hallazgos hechos en el Nuevo Mundo, mostraron ser insuficientes. Fue evidente que su carácter universal era limitado porque ignoraban por completo parte del mundo y de sus criaturas. Y cierro cita. Uno de los primeros en enfrentarse a esta naturaleza salvaje fue Francisco Hernández. Hernández nació en Toledo alrededor de 1517 y posiblemente sus estudios de medicina comenzaron entre 1535 y 1540. Había estudiado en la Universidad de Alcalá, donde recibió toda su formación médica y humanística. Entró a la carrera de medicina durante el famoso siglo de oro médico español, llamado así debido al avance que se suscitó a partir de enfrentarse a diferentes epidemias como la sífilis. Alrededor de 1557 se instaló en el monasterio Jerónimo de Guadalupe, famoso por sus estudios en anatomía, su jardín botánico y por tener a grandes médicos entre sus filas. Regresó a Toledo aproximadamente en el año de 1560, donde comenzaría la traducción comentada de la historia natural de Plinio, aunque no se sabe con exactitud cuándo comenzó a realizar sus traducciones y escritos con preocupaciones filosóficas. Entre 1565 y el 69 lo nombraron médico de cámara gracias a su amigo Arias Montano, y durante el año de 1569 decidió mudarse a Madrid, asistir continuamente a la corte, por lo que esto conllevó a que el 11 de enero de 1570 el rey Felipe II le otorgara el título de protomédico de las Indias. Conjuntamente con el nombramiento venía la misión de explorar, describir, catalogar las Indias a través de una exploración científica. Y así durante el otoño de 1570, Hernández zarpó junto con su hijo y el cosmógrafo Francisco Domínguez hacia el Nuevo Mundo. Felipe II, sin percatarse, había impulsado no solo la primera exploración científica hacia el Nuevo Mundo, sino había impuesto un modelo expedicionario que serviría para las exploraciones venideras durante el siglo XVIII. Esto no es casual, ya que se sabe que el rey tenía una gran curiosidad por la botánica, específicamente por la farmacopea, y también un gran interés por la historia natural. Gracias a él se debe la creación del primer jardín botánico construido en Aranjuez, y de ahí en el Pardo, el bosque de Segovia y el Escorial. El ímpetu e interés de Felipe II por obtener el conocimiento de los territorios nuevos implicó que enviara a diferentes expertos, tanto a nivel militar como científico. Y si bien las expediciones científicas no se inauguraron exactamente en el siglo XVI, la expedición de Hernández serviría para cimentar las bases de disciplinas como la botánica y la medicina. En la corte de Felipe II se comenzó a preparar la expedición con la misión principal de catalogar y clasificar la naturaleza americana, pero con especial interés en las plantas medicinales. De hecho, Hernández tenía plena libertad para recolectar y experimentar con ellas. La exploración estaba diseñada para recorrer los virreinatos de Nueva España, Perú y Filipinas durante 5 años, aunque debido a la vastedad de Nueva España, la exploración de Hernández solo se enfocó ahí. En la cédula real se puede observar las diversas instrucciones, obligaciones, derechos y objetivos a las que debía ceñirse el protomédico, tales como debía informarse en todo lugar a donde llegara por cualquier tipo de entendido, médicos, cirujanos, herbolarios e indios y otras personas curiosas en esta facultad de todas las hierbas, árboles y plantas medicinales que hubiere en la provincia donde os hallaréis, y hacer una relación por escrito. Debía procurar experimentar y probar los datos recibidos, y cuando no pudiera, debía informarse de su experimentación por personas fiables y de crédito. Todas las medicinas o hierbas o simientes que viera y considerara notables, debía enviarlas a España si ahí no las había. Hernández elaboró un método de trabajo descriptivo, el cual implicaba un cuestionario con sus respectivas ilustraciones. La lista de preguntas permitía recabar información de manera homogénea y práctica.
De ahí la facilidad de mandarse por correo desde lugares lejanos. Dentro del plan de trabajo del protomédico se encontraba obtener semillas y muestras de plantas en sus diferentes fases de desarrollo. Muchas de ellas fueron dibujadas en distintas estaciones del año debido a que no podían llegar en ciertas condiciones al viejo mundo, por lo que las ilustraciones jugaban un papel importante en la expedición. Este método ayudó a generar un segundo sistema que priorizaba recolectar materiales con los cuales sería un punto de partida. En este caso, el protomédico planeó un modelo de viaje de herborización con la finalidad de obtener y conservar semillas y plantas, además de dibujarlas en lo que él llamó esquizos o borradores que fueron elaborados justamente en distintas estaciones del año. El protomédico solo logró recorrer Oaxaca, Pánuco y Michoacán, con sus respectivos viajes a la Ciudad de México y uno al mar Austral. En cada viaje siempre iba acompañado de un grupo de colaboradores que él mismo había seleccionado, entre dibujantes, médicos, mozos, herbolarios, tanto españoles como naturales. De hecho, los naturales jugaron un papel esencial en la apropiación y construcción del conocimiento de las Indias. Y abro cita. Lo formaban mozos y asemileros para transporte de enseres y personas, escribientes, pintores y herbolarios, tanto indios como españoles, encargados de recoger por escrito sus dictados, traducirlos y hacer de intérpretes con sus informadores, dibujar del natural plantas, animales u otras escenas, copiar esos dibujos y pintarlos sobre papel a partir de los apuntes tomados en el campo y otras tareas similares. Y cierro cita. Durante los viajes largos, nos explica José Pardo Tomás, se quedaban en conventos hospitales que terminaron siendo relevantes ya que eran en esos lugares donde se refugiaban los más necesitados o los enfermos. Pero sobre todo, los hospitales se convirtieron en un centro de información, debate y experimentación en el área médica. El conocimiento de las plantas medicinales se fue poniendo a prueba con los enfermos de los hospitales y al mismo tiempo esto permitió un intenso intercambio de saberes entre los indígenas y los naturalistas. 3 años antes de su partida, me refiero a Hernández, se dedicó a acomodar y ordenar todos los materiales que había adquirido en sus viajes, tanto los textos como las ilustraciones, lo que se le denominaría segunda fase de la exploración. Pardo señala que una de las tareas más esenciales era la traducción y edición de la historia natural en 3 lenguas, el castellano, el latín y el náhuatl, además de la experimentación y creación de tablas e índices para todos los remedios y las enfermedades que podían curar. El Hospital Real de Naturales, ubicado en la Ciudad de México, se convirtió en uno de los lugares de experimentación más importantes para Hernández. A partir de que los remedios eran aceptados, el protomédico hacía que otros médicos llevaran ese conocimiento a los demás hospitales, y aunque al inicio muchos de ellos se encontraban reticentes a la información brindada, al ver los avances que lograba Hernández, entonces ponían en práctica sus enseñanzas. Sin lugar a dudas, Francisco Hernández y su expedición cimentaron las bases para una tradición médica fundamental en Nueva España, y aunque su obra sufriera una infinidad de vicisitudes, los médicos de las Indias conocían todo el arduo trabajo que había logrado en aquella expedición. Indiscutiblemente el Nuevo Mundo despertó la curiosidad de toda Europa, y no era para menos, la naturaleza de aquellos territorios no había sido imaginada por nadie. Los conocimientos que habían adquirido a través de los textos de Aristóteles y Plinio comenzaron a ser insuficientes ante un mundo que se salía de todo el paradigma europeo. Hernández, como el resto de los cronistas, se inspiró en la historia natural de Plinio para construir su propia obra. A diferencia de las obras de Oviedo y Acosta, el texto de Hernández se iba a caracterizar por describir y explicar las plantas que tuvieran un uso curativo, de ahí que se configurara como una obra científica dirigida específicamente para los médicos. La conquista de América no solo se realizó a través de la espada, sino también a nivel epistémico, es decir, la apropiación del Nuevo Mundo también se dio gracias a la descripción, catalogación y administración de toda la naturaleza. De ahí la necesidad de construir inventarios, crear catálogos, formar nuevos mapas, establecer una nueva administración, estudiar la flora y la fauna, etc. Nieto Larte expresa, siguiendo a John Eliot, que la dominación del Nuevo Mundo se puede explicar en 3 niveles: la toma de posición simbólica, la repoblación de tierras y la ocupación material. La intensa actividad tecnocientífica que se desplegó en la conquista configuraría y sentaría las bases para el inicio de la ciencia moderna. De hecho, la expedición de Hernández se tomaría como un modelo no solo para los viajes científicos, sino también en la manera de apropiación y construcción del conocimiento, es decir, la observación directa y la experimentación. La consolidación de los grandes imperios europeos justamente se cimentaría en la conquista y el control del Nuevo Mundo. Por ello, el descubrimiento de América sería uno de los eventos más cruciales para el mundo moderno, ya que reconfigura
reconfiguraría la visión misma de Europa. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Marta. Muchísimas. Qué bueno Lo que... lamento mucho las cuestiones técnicas. No. Son cosas que sabemos que no dependen de ti. Estamos expuestos a ellas. Y bueno, pues es lo que puede pasar en estos modos de interacción. Muchísimas gracias por tu ponencia. Hacia el final de la mesa podremos hacer algunas preguntas. Y a continuación, pues continuamos con la siguiente participación. Es turno de Jonathan Juárez. El maestro Jonathan Juárez Melgoza es maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, institución donde actualmente imparte cátedra, así como en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, y nos va a presentar la ponencia Educación Novohispana y Formación Humanista. Jonathan, un gusto darte la palabra. Hola, hace mucho que no nos vemos, Julio. Pues empezamos. Muchísimas gracias de antemano a la doctora Julieta, a José Luis y a todos quienes nos acompañan el día de hoy por los diferentes medios. Denme un segundo porque a mí no se me puede caer el internet porque yo soporto esto, pero no se puso tonto. Ok, bien. Efectivamente, quería hablar un poquito en torno a la situación de la formación, en torno a la idea humanista y las perspectivas de la educación, en un ejemplo muy concreto, muy específico, a partir de el uso de las imágenes y la polémica que esta va generando. Entonces, es por ahí donde me interesaría ahondar sobre este tema y pues curiosamente, aunque Marta pues no pudo presentar todas sus imágenes, dejaba ver la importancia que estas tenían para ir entendiendo incluso de lo que estaban haciendo. E incluso durante las mesas pasadas podíamos identificar que en ocasiones incluso los conceptos más complejos y más difíciles lo requerían. Entonces, ¿qué tienen estas imágenes que nos dejan verla con tal énfasis? Bien, y es que la educación en estos contextos, como en ningún otro, es algo menor. Algunos de sus fines se han teorizado por diferentes teóricos, pensadores, etcétera, que han señalado que o bien se pueden formar personas virtuosas o especialistas, pero también generar influencias conductuales y hacer unas estructuras sociales que vayan hacia determinado punto. Igualmente, pues podrían decir que se posibilita una reproducción ideológica de un estado socioeconómico de X o Y tipo. Bien, y esto creo no me parece una excepción. O sea, este tipo de lecturas se podrían hacer también en torno a las cosmovisiones del virreinato. Y es que en este proceso, pues se notaba fuertemente las tensiones que sucedían al haber diferentes cosmovisiones. Por un lado, tanto las prácticas de violencia, tanto las prácticas de excedencia y de control que están buscando un grupo vencedor, pero también formas de resistencia y de apertura. Entonces, todo se puede ver en diversos momentos de la cultura, pero bueno, ahondaré un poquito sobre la educación y sobre el uso que se da de imágenes en ella, nada más para pensar un poquitito el carácter de la imagen, ¿no? Este encuentro, pues como tal, pues implicó que se enfrentasen creencias, valoraciones, horizontes y diferentes normas que pues daba también pie a diferentes instituciones, ¿no? Y en un contexto especialmente álgido y con una presencia fuerte de la perspectiva religiosa, pues además daba un fuerte énfasis a la carga evangelizadora a esta institución. Al ser un evento de mucha importancia para quienes participaban de un mundo religioso, pues esta práctica de control o social o de formación ideológica o de virtud pasaba fuertemente por el matiz de corte religioso. Bueno, y es que esto contrasta fuertemente con lo que había. Como bien dijeron en la mesa pasada,
sería un poco complicado, incluso difícil aventurar cómo fue los casos de la educación prehispánica. Aquellos quienes la han podido estudiar incluso dejan ver que hay muchos datos que no se conocen cabalmente, pero que se pueden identificar en algunas culturas, especialmente del centro o en algunas del sur, determinadas características de sus prácticas educativas, ya sea pues la manera en la que se daba un apoyo familiar y dentro del núcleo societario primario a algunos de las personas, pero ya como instituciones también había algunas, en el caso de los aztecas, que también tenían cierto énfasis de corte militar, de corte religioso, de corte de cánticos, de corte de escritura. Todo ello estaba visto en este mundo prehispánico. Y entonces, fin de este momento, y empieza una aparición donde la sociedad que se manifestó como dominante, integra un proyecto que implica formas de dominación y de autoridad que se vuelven necesarias de presentar ante este nuevo mundo, por así decirle. La expansión de la cultura dominante fue al mismo tiempo un proyecto autoritario y una infiltración inevitable. Los grados de integración y asimilación de los nuevos vasallos del Imperio Español fueron sumamente variables. En todo caso, la educación se convirtió en instrumento insustituible de coacción pacífica en manos de los conquistadores. Por otra parte, para los indios representó el vehículo que les permitió el acceso a la comprensión del nuevo orden. Por conveniencia y por convicción, la conquista espiritual fue inseparable de la militar y la evangelización constituyó durante muchos años la forma generalizada de impartir educación. Entonces, con esta idea de Pilar Gonzalvo, justamente me querría quedar, ¿no? Parte de esta estructura educativa tiene que ver con este énfasis evangelizador, no es excluyente, pero sí es enunciativa, aunque sí es muy fuerte su presencia. Aunque, también insiste, los conquistadores no llegaron a apreciar hasta qué punto ellos mismos fueron a su vez sometidos a cambios y adaptaciones impuestos por las nuevas circunstancias. Los pueblos mesoamericanos vieron quebrantada su organización social, su política, su cosmovisión y su vida doméstica, mientras que los europeos debieron modificar sus rígidos esquemas para dar lugar en ellos a la realidad de nuevas tierras, con hombres, religiones y concepciones vitales diferentes. Y bueno, además de esto, pues está otro elemento importante, era la recomendación de castellanizar, de poder hacer que el nuevo ciudadano, el nuevo integrante, pudiera tener una lengua en común. Pero esto implica un proceso complejo, disímil, cuando no hay, como pone en El maestro ignorante, ¿qué sucede cuando no hay un lenguaje en común y aún así se tiene que enseñar? Es obligado a hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, esto va a decir que este tipo de problemáticas son algunas de las que tenemos que estar pensando en este proceso de conquista. Ahora bien, en este contexto, el humanismo, ¿cómo se podría identificar? Si bien el humanismo lo hemos entendido tradicionalmente como este movimiento intelectual que recupera las fuentes clásicas, que habla de la dignidad y libertad, que nos presenta un nuevo orden epistemológico, que da énfasis a la pérdida del enfoque meramente teológico, escolástico y eclesial. Hay matices sumamente diferentes que se tienen que identificar en este humanismo iberoamericano y novohispano. Como bien señala el doctor Ambrosio, pero también el doctor Beuchot, hay divergencias con este renacimiento italiano. La influencia de ello sí tiene mucho que ver con la carga salamantina, que ya se nos estuvo hablando desde la mañana, con ideas de justnaturalismo y reflexiones que son sumamente innovadoras respecto a la soberanía, y que son matices sumamente importantes para pensar incluso el mundo de hoy. Se ha recuperado en alguna de estas obras, tanto a Cicerón como a Aristóteles, fuertemente Erasmo de Rotterdam, pero en el caso del novohispano también a Luis Vives, a Juan de Maldonado, a Ginés de Sepúlveda, en tanto historiador, y aunque también por las polémicas evidentes, para bien o para mal, a Garcilaso de la Vega, y una depuración de la enseñanza escolástica
pero también una relectura de las fuentes evangélicas. Habría que revisarlas y nuevamente darles estas perspectivas innovadoras para ello. Finalmente, muchas de estas obras no solamente se concretaron en hacer, diríamos hoy en academia de escritorio, sino también en hacer proyectos que pudieran realizarse. Este humanismo novohispano que van detallando los diferentes teóricos y que se ha ido identificando cada vez más en las últimas décadas, pues es un esfuerzo también por realizar estas nuevas ideas morales, políticas y económicas. Por lo mismo, en este caso implica un cuestionamiento sobre qué tan legítimo puede ser la conquista. También hay una preocupación fuerte por conocer, por acercarse o al menos escuchar las culturas americanas, una valorización de la dignidad de las personas autóctonas, pero también una expresión que llega a darse con un sincretismo muy fuerte en aspectos estéticos. Derivado del cuestionamiento por la legitimidad de la conquista y la valorización de la dignidad, se dan fuertes respuestas de corte de reprobación ante la serie de vivencias de injusticia social que estaban manifestando algunas de los grupos de poder en la Nueva España. Y en correspondencia también está la inclinación por un nuevo tipo de evangelización. Y es aquí donde querría quedarme, ¿no? ¿Qué forma de evangelización podría verse en este contexto? Este tipo de cosas tiene, si bien es cierto, un influjo evangélico, digo, esto no es ajeno, incluso en las zonas europeas, gran parte de la educación pasaba por este influjo evangélico, y aquí que muchas de estas se apoyaban en las órdenes que habían llegado, no es casualidad que tengan este influjo evangélico. Además, pensemos que muchas de ellas son que han estado pensando y repensando al otro de diferentes maneras, sea el carmelitismo, que se lo identificó y se quedó presente en la Nueva España, pero también los grupos franciscanos, y ahondaré sobre un poco de ellos. Una urgencia por una cultura que, si bien está queriendo integrar la ideología, las prácticas, las cosmovisiones de este pueblo español, lo quiere presentar aquí, pero pues está haciéndolo con esta forma de ir cómo integramos a los locales dentro de esta cultura del hegemónico. También hay una aceptación, en este tipo de educación de corte más humanista, hay una aceptación fuerte de la dignidad indígena, que además parte de una notable apertura epistémica, es decir, cómo es que está pensando, cómo es que estructura, cómo es que ordena. Obviamente no es la regla, pero sí en quienes realmente tienen una aproximación humanista a ello, pues sí están más preocupados por escuchar a este pueblo autóctono y en correspondencia tratar de construir con él. Pero para ello hay una barrera enorme, no tanto cultural, geográfica, pero otra lingüística. ¿Con qué lenguaje podrían hacer? Y es entonces donde cabe entrar la didáctica de los saberes que se está dando a través de las representaciones en imágenes. Las imágenes se vuelven un aspecto muy fuerte y que además es altamente justificada, entre otros motivos, porque se da una interpretación muy común de los autóctonos en tanto infantes. Y entonces una manera muy directa o aparentemente directa para ello es realizar las imágenes a través de darles ejemplos y de darles contenidos de su conocimiento a partir de las diferentes imágenes. Y dice Antonio Rubial, las imágenes no son únicamente objetos, constituyen artefactos culturales cargados de mensajes y cargados de emotividad. Por ello, un ejemplo muy, muy notable es el que se puede ver en la pantalla del catecismo testeriano, que atribuido a Jacobo de Testera busca evangelizar, que les insisto, no es un elemento menor en este proceso educativo, mediante uso de lienzos e imágenes cristianas. Algunas de ellas, además de emplear imágenes representando los elementos que quería mostrar el conquistador, también busca hacer una posibilidad de llamar, de impeler al local, en tanto de que se fuera un instrumento de confesión, de explicación. Y pueden verse diferentes elementos, ¿no? En un estilo testeriano, en este caso, podemos identificar, por ejemplo, este Ave María, donde además muchas de las representaciones están dadas en forma de dibujos locales, de
la capacidad técnica del dibujante, que no siempre era un escribano necesariamente óptimo, y algunos ejemplos lo tienen, no aquí, pero sí hay algunos catecismos donde el dibujo no es de tan alta calidad, pero podemos identificar incluso cómo se tienen que expresar diferentes cosas, ¿no? Dios te salve María, ¿no? El Ave María, ¿cómo se logra explicar? ¿Cómo se logra transitar de lo que está en términos lingüísticos conceptuales, de lo que apela a una naturaleza necesariamente espiritual trascendental, a imágenes representadas con elementos tónicos? ¿Significarán lo mismo? El Padre Nuestro, que lo pueden identificar en la parte superior de todo esto. Vean el conjunto de representaciones, el Padre Nuestro y toda la serie de que estás en los cielos, santificado a tu nombre. ¿Cómo se podrá representar la santificación de un nombre? Líbranos del mal. No sé si pueden identificar esta pequeña imagen que se encuentra arriba del Ave María. Todo lo que es, cómo podía representarse todo ello, y es que todavía herederos de la tradición de la representación, estos evangelios están apelando dentro de este modelo. Y incluso obras pías que deben realizar los diferentes personas que están adscritos a este tipo de educación. Bien, no se queda solamente aquí. Otro ejemplo lo podemos identificar en un personaje sumamente importante como un innovador educativo, pero también quien puso en práctica a través de la Escuela de San José de los Naturales la experimentación a partir de ese tipo de imágenes. Si bien es cierto que en él no solamente se quedaban en la representación de imágenes bíblicas y evangélicas, también se podían realizar a través de escenificaciones. Y bueno, en este sentido, gran parte de estas imágenes eran un esfuerzo, si bien no menor, porque tampoco es que hubiese un manual de comunicación y educación para ese tipo de casos, sí podemos identificar que tiene una serie de dificultades que debido al tiempo, porque ya veo que ya me está comiendo, no se pueden ahondar sobre ello. Pero habría que pensar qué implica esta didáctica a partir de la imagen, ¿no? Por un lado, tiene que verse que esto es un intento de superar las diferentes barreras idiomáticas, ¿no? Pero, y en ese sentido, pues se hace como una comparecencia confesional. Tú presenta tu dibujo, tú presenta aquel elemento que tal vez sería digno de ser expiado y modificado, pero también como respuesta implica una difusión sincrética de aspectos exógenos. ¿Cómo es que yo puedo traducir la salvación, la piedad, el amor, la fe a partir de una representación local? Y esto solo se logra tanto integrando yo mis elementos como los locales y buscando con todas las dificultades lograr un consenso. Tal vez no se pueda. Por lo mismo, la memoria que se va generando a partir de ello debe entenderse como un palimpsesto y un acervo de imágenes. Una estrategia donde a partir de ciertas construcciones y ciertas nociones se hacen imágenes que no siempre son cabales, no siempre pueden asumirse con esta idea de representación de univocidad que podría quererse en algunos casos cuando una fe está inoperante. De todas maneras, se busca que se fijen metáforas y lugares del pensar con muchas complicaciones. Y es que si bien la imagen nos hace dirigir la atención hacia la conciencia, hacia lo que estamos, hacia la conciencia en tanto nuestras vivencias, entre nuestras experiencias, también es un enlace entre cognición y emoción, ¿no? En este caso, esta imagen simbólica es una relación, un vínculo y una mediación que opera a partir de selecciones. ¿Cómo se logra este símbolo que está viendo y que trata de mediar donde ya no puede haber un lenguaje en común? ¿Será acaso estas imágenes una manera adecuada o tendrá todavía unas complejidades que nos van a hacer un mundo cada vez más amplio y más rico en la misma medida? Finalmente, y con esto querría terminar debido a los tiempos, y si gustan podemos ir ampliándolo más adelante, es que esto deja ver que hay una polémica en este humanismo imagológico, por así nombrarle. Por un lado, deja ver que esto es distante a esta lógica diáfana, estructurada, de una ordenación colegible, pero más bien hay un montón de significación por semejanzas, como diría Foucault en Las palabras y las cosas. Queremos pensar que el otro va a entender a partir de una noción que para nosotros nos es semejante y similar de manera directa. ¿Se logra? Y tal vez la respuesta más fácil es no. ¿Pero qué se logra? ¿Qué se está sucediendo en su lugar?
los procesos de traducción de la idea mediante culturas, también hay procesos de traducción de ideas, pero muchas de esas tienen que ver con prácticas inconmensurables, la crucifixión, el cruce, lo trascendente. ¿Se podrá leer igual o tal vez solo estamos haciendo un montón de empuñaduras, embarraduras en esta situación? Finalmente, aunque estas imágenes buscan ir orientando hacia cierto aspecto, también van generando ciertos conceptos e identidades en sus usuarios. Y esta formación también tiene un énfasis regulador, y lo decíamos respecto a que muchas de esas imágenes también tienen una especie de buscar que se dijeran cómo eran, qué es lo que estaban haciendo y qué es lo que estaban rehaciendo en términos de confesión, qué es lo que no se debe de hacer y cómo evitarlo. Por lo mismo, en este papel no solamente la educación se vuelve una especie de apertura y de similitud, de disimilitud muy compleja, que por un lado reproduce los aspectos ideológicos de una cultura conquistadora, sino que también abre a diferencias, abre a disimilitudes, en las cuales una de las consecuencias puede ser que este proceso de conocimiento que es generado a partir de una imagen que no siempre puede tener una representación unívoca, da pie a una polisemia amplia y compleja que, entre otras cosas, bien puede dar espacio a los barroquismos que van siguiendo. De antemano, eso es todo lo que podría decir de momento y muchas gracias. Eso sería todo. De antemano, mil gracias a todas y todos por escucharme. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu participación. Muy interesante. Y continuamos. Le daré la palabra a nuestra querida maestra, profesora líder, doctora Julieta Lizaola. Ella es doctora en filosofía por la UNAM, es profesora de la licenciatura en filosofía y tutora del posgrado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus temas de investigación corresponden al área de religión y política y pensamiento iberoamericano. Es coordinadora del Seminario de Investigación, Religiosidad y Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras. Es responsable del proyecto PAPIT, Barroco y Humanismo en la conformación de la Nación Mexicana. Es un gusto darte la palabra. Muchísimas gracias, Julio. Y muchas gracias a todos por su presencia y por el apoyo que pues han otorgado al proyecto durante estos casi 2 años. Y a pesar de todas las dificultades, siempre han pues dado lo mejor y se los agradezco mucho. Y bueno, pues voy a tratar de aproximarme en la ponencia a un tema que me ha interesado mucho tiempo, al que le sigo dando vueltas y bueno, pues esta es una más de tantas vueltas, que es la relación entre la teología, la filosofía y su estructuración o materialización política. Y esto porque, bueno, pues como nos acaba de esclarecer Jonathan, el problema central es la evangelización. ¿Cómo se realizó la evangelización? Nos hablaba por la mañana Pedro Calafate también sobre las diferentes argumentaciones para que esto pudiera ser posible. En fin, o sea que es un tema que me resulta de gran importancia y bueno, voy a tratar de hilar cuáles fueron las principales posturas teológicas que florecieron en el territorio ibérico y que fueron paulatinamente introduciéndose en la vida
religiosa, teológica, filosófica y su intención de participar también activamente en la política. Bien, pues voy a leer un texto que espero logre este propósito. Estas líneas tienen el propósito de aproximarse a los planteamientos propios del humanismo ibérico y sus controversias teológicas y jurídicas de los siglos XVI y XVII en la conformación de la Nueva España. Para acercarnos al tema, partimos de la hipótesis de que los postulados teológicos guardan relación íntima con las concepciones jurídicas, de tal suerte que no pueden plantearse por separado. Tema que los teólogos juristas de las escuelas ibéricas conciben como su propia responsabilidad social y política e insoslayable. Cabe recordar que estas escuelas mantuvieron un profundo interés por el estudio sobre el mundo humano, en la manera en que los hombres se relacionan con los otros hombres y estructuran el ejercicio del poder. Para desarrollar nuestra aproximación al tema, observaremos sucintamente tres concepciones teológicas que conviven tanto en el ámbito ibérico como en el de la naciente Nueva España. Estas son la segunda escolástica, el nominalismo y el jesuitismo. Las dos primeras, alimentadas por la escolástica tomista y nominalista, con la importante influencia de Santo Tomás en el primero y de Occam y Escoto en el segundo. Y la tercera, por el pensamiento de Suárez, lo cual nos dará cauce para observar que a cada concepción teológica corresponde una propuesta jurídica que a su vez impulsa una forma de organización social y política. Las diferencias entre unas y otras nutrieron las controversias que se desarrollaron tanto en España como en el Nuevo Mundo, especialmente sobre las condiciones de la conquista, la evangelización y la colonización. Recordemos que la renovación de la escolástica hispana de los siglos XVI y XVII se realiza fundamentalmente en Salamanca y que el humanismo ibérico recibe las aportaciones salmantinas, sobre todo en torno a la res pública, y participa de esa forma en el proceso de colonización e implantación de un nuevo proyecto civilizatorio en Nueva España. Es de interés ahondar en la fundamentación de este proyecto, considerado como una praxis teológico-política. Este proceso, como sabemos, generó una serie de conflictos de toda índole, entre los cuales destacamos los teológicos jurídicos. Observamos que el debate se dirige a las controversias sobre la factibilidad de la legitimidad y la soberanía, de la autoritas y la potestas. Recordemos que para Santo Tomás, la primera obligación del filósofo es dar orden, gobierno, para coadyuvar a la implementación de una buena administración en cada dominio. La escolástica tomista es referencia fundamental, pues es ella el sustrato que alimenta diferentes debates que se suceden durante el declive de la Edad Media y el surgimiento de la Edad Moderna. Controversias alentadas por definir el fundamento teológico y político de las acciones de gobernanza y las posibilidades de alcanzar el orden justo en cada jurisdicción, lo cual conduce a la pregunta: ¿qué legislación se debe instaurar para dar lugar a un marco jurídico que incorpore los principios de las exigencias de derechos de gentes y del fuero de la persona humana? ¿Cómo establecer la legitimidad de la soberanía española y la licitud de la guerra contra los indios?
temas de largas discrepancias y violentas imposiciones. Con la llegada a América, la escolástica española se ve urgida de reflexionar sobre los nuevos problemas sociales y políticos. De tal forma, en la Nueva España conviven diversas interpretaciones de Aristóteles, la introducción del nominalismo y la concepción jesuita, lo cual dio lugar a una constante confrontación de filosofías de inspiraciones tan diversas como lo son, por un lado, la de Santo Tomás y Escoto, que serán recuperados en el siglo XVI y XVII en las formulaciones críticas al dominio imperial español. La realidad del Nuevo Mundo obliga a una revisión crítica de la concepción de los marcos políticos, que ya no se corresponden al orden medieval, sino a una nueva organización y de poder estatal. Francisco de Vitoria, entre otros, reflexiona sobre la situación preguntándose hasta dónde y cómo se puede legitimar y legislar la dominación imperial española y vaticana para actuar con justicia sobre los indios, punto necesitado de un estudio detenido para comprender la trascendencia de la complicidad y unión de intereses tanto de la corona española como del Vaticano, dos instituciones centrales en el contexto de la repartición de tierras y habitantes de los territorios. El viejo vínculo entre el poder espiritual y el poder político vuelve a tomar fuerza en los reinos de Castilla y Aragón, con sus reyes ahora como los defensores del catolicismo. Si la historia es consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, también lo es de sus diferentes concepciones teológicas, de sus formas de concebir a Dios y los diversos cánones que inciden en la construcción social y política. Por ello, el estudio de la historia desde la perspectiva de los dictados teológicos es un problema relevante. Dada la magnitud de lo planteado, solo podemos aproximarnos estableciendo específicamente un punto dentro de la inmensa trama del proceso. Por ello, proponemos como hilo conductor las concepciones y reflexiones sobre el fundamento de la ley en tres momentos del cristianismo ibérico. 1, la escolástica de Santo Tomás, la influencia de Occam y de Escoto, a través del realismo y nominalismo y el planteamiento de jesuita Suárez. Todos ellos ejercieron influencia en la segunda escuela de Salamanca y Coimbra. Recordemos brevemente los postulados imprescindibles de Santo Tomás y de Occam. Para Santo Tomás, Dios ha creado todo el universo y es claro que todas las cosas participan de la ley eterna en cuanto la llevan impresa en sus inclinaciones a los propios actos y fines. Y cito, el hombre participa de la razón eterna por la cual se inclina naturalmente al debido orden de sus actos y de su fin, y tal participación de la ley eterna en la criatura racional es lo que llamamos ley natural. De tal manera que la ley natural no es otra cosa sino la participación de la ley eterna en la criatura racional. Fin de la cita. La ley natural está grabada en la conciencia de cada hombre, de modo que no es necesaria la revelación divina para conocerla. Prescribe en general para hacer el bien y evitar el mal. En particular, ordena la conservación de su ser, la reproducción y el vivir en sociedad. Así, observa Santo Tomás, corresponde a las inclinaciones naturales del hombre. Occam y Escoto enfrentaban las herencias griegas, tanto las platónicas como las aristotélicas que el tomismo desarrollaba, y al hacerlo cuestionaba el elemento fundamental del cristianismo, que es la fe en Dios.
Los elementos de fe, señalan, no pueden ser demostrados, sino tan solo creídos. Así, caerán por tierra las grandes síntesis filosófico-cristianas de raíz griega y se desarrollarán las ideas e interpretaciones que llevarán en último término a la vía moderna. La visión jerárquica del universo se desvanece en Occam y aparece en su lugar un mundo que es un conjunto de individuos, ninguno de los cuales constituye el centro o el polo de atracción con respecto a los demás. La consolidación del nominalismo no solo es ya seña de la escisión al interior de la escolástica y de la teología medieval, sino que va más allá, abriendo nuevas formas del pensamiento a partir de la nueva concepción de un Dios voluntarista, omnipotente, que enmarca la relación hombre, Dios, mundo. Frente al tomismo, el nominalismo subraya la primacía de la voluntad sobre el entendimiento, lo que aplicado a Dios y a la creación supone la contingencia radical del mundo. El mundo es un acto libre de la voluntad divina y podría perfectamente no haber existido o ser de un modo completamente distinto. Bien, esta discusión que se abre entre el tomismo y el nominalismo la resume de una manera muy didáctica Francisco Quijano en la siguiente cita que voy a leer. Este debate de la escolástica medieval se presentó entre los llamados voluntaristas e intelectualistas y fue una discusión esencialmente teológica, pues la cuestión de fondo radicaba en si el orden de la naturaleza, incluido el moral, se desprendía de la razón o de la voluntad de Dios. Los autores tomistas tendieron a colocarse del lado del intelectualismo, mientras que nominalistas y escotistas prefirieron el voluntarismo. Las implicaciones de este problema eran de gran importancia, pues repercutían en dos puntos fundamentales. Por un lado, en la cuestión sobre dónde residía la obligación de seguir los preceptos divinos y del derecho natural, y por otro, sobre cuál facultad del alma era la más importante en la inclinación del ser humano hacia el acto justo. La tradición intelectualista sostenía que las inclinaciones de la voluntad se desprendían de aquello que el intelecto reconocía como bueno, lo cual era posible en tanto que existía un orden de la naturaleza establecido por la razón divina que obligaba moralmente al ser humano. Para el voluntarismo, en cambio, la obligación del hombre de seguir los principios del derecho divino y natural no radicaba en la naturaleza racional de estos, sino en que habían sido establecidos por la voluntad omnipotente de Dios. En este sentido, no era la razón la facultad principal que conducía al hombre hacia el acto justo, sino su voluntad. Fin de la cita. Lo anterior ayuda a comprender la ebullición intelectual que caracterizó a las escuelas ibéricas, Salamanca y Coimbra. Como parte de esta crisis teológica e intelectual, emergen las figuras de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez, etcétera, quienes se plantean los dilemas propios de la dominación y la justicia, las situaciones en que podría sostenerse una guerra justa, las posibilidades del derecho de gentes, del no maltrato a los indios, dentro de un marco jurídico que encauzara la vida social y política de las tierras recién conquistadas. Estos autores viven apremiados por la articulación entre los elementos teológicos y políticos que sobresalen en sus obras. El pensamiento teológico jurídico ibérico se funda en el principio del derecho natural de la unidad del género humano. Esta concibe y sostiene que el poder del príncipe le viene por sus acciones y la justicia social y política que implantan, y no por un derecho abstracto. Es la justicia
y sus acciones las que justifican su autoridad. Así puede comprenderse que toda autoridad provenga de Dios. Por último, Francisco Suárez desarrolla el Tratado de Legibus en 1612. En él estudia la ley general y dedica una parte significativa a la ley natural, donde afirma que esta es un mandato divino preceptivo. Para comprender la cuestión, habrá que tomar en consideración dos elementos históricos que inquietan su pensamiento como teólogo y como jurista. Una, la escisión de la Iglesia como resultado de la Reforma Protestante y los acuerdos del Concilio de Trento. Y dos, el debate abierto por franciscanos y dominicos sobre la cuestión de la preeminencia, ya sea de la voluntad, ya sea del entendimiento, como predicado fundamental de Dios y por lo tanto del hombre. Si bien su intención es fortalecer el papel de la Iglesia y la fe católica en ambos, para lograrlo se dirige a reformular teológicamente el fundamento jurídico de la acción política, tanto de la Iglesia como representante del poder espiritual, como del Estado como representante del poder temporal. Será dentro de este marco de disputas que tenga sentido abrir de nuevo la cuestión sobre la ley y retomar el debate sobre los espacios políticos que le corresponden, lo cual proviene de la vieja querella entre autoridad y potestad, es decir, entre dos tipos de jurisdicciones, una correspondiente al Papa y otra al Príncipe. Ambas quieren que se esclarezca su fundamento político y para ello es indispensable una reelaboración jurídico-teológica que otorgue fundamento a la Iglesia y al Estado. Cabe considerar que el siglo XVI recibe y genera nuevos debates, como son, 1, el viejo pero no superado debate de las investiduras. 2, el debate alrededor de la condición sometida del indio en América, cuya versión más conocida aparece en el denominado debate de Valladolid. 3, el debate protagonizado por las interpretaciones confrontadas entre las órdenes franciscanas y dominicas, es decir, entre tomismo y nominalismo. El cambio de paradigma nominalista postula una transformación en la idea de Dios, cuyo fundamento pasará a una concepción teológica centrada en la voluntad divina. El concebir una idea de naturaleza como un orden racional construido previamente implicaba limitar la soberanía de Dios. Scotto y Occam ven en ello una inaceptable contradicción. La absoluta libertad de Dios no puede corresponder a un plan teleológico o a una teodicea. Solo puede ser compatible con una visión contingente del mundo donde la presencia de Dios en el mundo, su papel providencial, pueda darse o no. La voluntad de Dios, y solo ella, elige y determina lo que acontece en el mundo. Dios es omnipotente en tanto es toda voluntad. Por lo que ni el mundo ni el hombre responden a un orden racional natural previamente establecido, sino a la actualidad de la voluntad divina. Bueno, como ven, este punto entre el predominio de la voluntad o el predominio del entendimiento es una discusión larga y de gran envergadura, y lo que quiero señalar es que debemos dirigirnos hacia las acciones políticas, hacia la organización jurídica y gubernamental que emanan de ambas. Así que, bueno, me voy a saltar un poco porque veo que el tiempo se nos está acabando. Y bueno, pues me salto unas cuantas líneas y quiero llegar a una cita de Suárez donde nos quiere esclarecer por qué es importante que el teólogo participe de todo esto, es decir, de toda esta procuración de un orden jurídico-político. Y dice, a nadie ha de extrañar que se le ocurra disputar de leyes a un hombre que profesa la teología,
Mas todavía, si se considera rectamente la cuestión, manifiesto será que de tal manera el tratado de leyes se entierra en el ámbito de la teología que el teólogo no podrá agotar la materia de ella si no se detiene a estudiar leyes. Así queda explícita la tesis de Suárez. El teólogo debe ocuparse de las leyes porque él ha de darle su fundamentación última. Bueno, lo dejo hasta aquí para que podamos tener algunos minutos de diálogo. Bueno, por último, leo los últimos renglones sobre las conclusiones y dicen que la idea de una sociedad cristiana no puede actuar bajo el predominio de una recta razón si no es dirigida hacia el bien común. Sin embargo, los postulados de Fray Alonso de la Veracruz, de Juan de Zapata y Sandoval, de San Bernardino de Sahagún y de las Casas no impidieron que la evangelización y la colonización fueran el cumplimiento de un orden imperial interesado en un dominio universal. Muchas gracias.